Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio aplicando los conceptos de la función de onda en mecánica cuántica. Nos menciona el ejercicio que dada una partícula cuya función de onda es psi de x igual a una constante a mayúscula por e a la menos ax al cuadrado, donde a minúscula también es una constante, nos preguntan inicialmente cuál es el valor de a mayúscula que normaliza esta función de onda. Y luego nos preguntan cuál es el valor esperado o valor más probable de encontrar la partícula. Ahora bien, recordemos un poco que la función de onda como tal pues no tiene, por decirlo así, una interpretación física. Lo que sí tiene interpretación física es la densidad de probabilidad, que es la magnitud de la función de onda elevado al cuadrado. Ahora, como probabilidad sabemos que la probabilidad máxima pues es de 1, que es decir, el 100%. Así que si calculamos esa densidad de probabilidad en todo el espacio, la probabilidad máxima que vamos a encontrar va a ser de 1. Matemáticamente esto se dice de esta manera: la integral, en este caso en todo el espacio, de menos infinito a más infinito, de la densidad de probabilidad diferencial de x, porque en este caso vean que estamos hablando de que es una densidad de probabilidad en una variable, y esto pues tiene que ser igual a 1. Ahora, phi en este caso es la función de onda a e a la menos ax al cuadrado. Así que si queremos encontrar cuál es la densidad de probabilidad, que es la magnitud de la función de onda al cuadrado, esto sería igual a la magnitud de a por e a la menos ax al cuadrado, y esto elevado al cuadrado. Aquí pues no hay mucha diferencia porque en todo caso es una función real. Sin embargo, si fuese una función compleja, pues habría que, o una función que tenga parte imaginaria, pues habría que aplicarle aquí los conceptos de variable compleja que corresponden. Así que en este caso tenemos una integral muy simple y es la integral desde menos infinito hasta más infinito de la función de onda a por e a la menos ax al cuadrado elevado al cuadrado diferencial de x, y esto es igual a 1. Así que si aplicamos acá pues las propiedades, en este caso sería elevar esta expresión al cuadrado. Vean que sería la integral desde menos infinito hasta más infinito de a al cuadrado. Vamos a elevar cada uno de estos términos al cuadrado por e. Y acá pues aplicamos potencias de potencia. Recordemos que si tenemos x a la n y eso lo elevamos a la m, pues esto era igual a la x a la n por m. Así que aquí tenemos este 2 que quedaría operando con menos 2 por a por x al cuadrado, y esto es igual a 1. A obviamente es una constante, así que la podemos sacar de la integral. Y también podemos hacer por acá otra propiedad de las integrales. Y es que pues esta función, en todo caso nos referimos a la exponencial, es una función par. En el sentido, recordemos un poco de cálculo, de que la función par lo es cuando f de x es igual a f de menos x. Por el caso, vamos a probar con un valor solo para estar seguros. Vamos a probar con un valor de x. En este caso vamos a decir x igual a 2. Por lo tanto, f de menos x sería probarlo con x igual a menos 2. Así que f de x con x igual a 2, la parte exponencial sería e a la menos 2 por a, y x pues sería 2 al cuadrado. Y esto sería a su vez e a la menos 2a multiplicado por 4. Y si lo hacemos en este caso con x igual a menos 2, sería e a la menos 2 veces a por menos 2 al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado también es 4, entonces este resultado nos da e a la menos 2a por 4. Y vean que es exactamente el mismo valor, así que corroboramos entonces que la función pues es una función par. Así que al ser una función par, podemos expresar esta integral de esta manera. Como los límites son simétricos de menos infinito a más infinito, podemos expresarlo como un 2. Vamos a sacar el a para que nos quede la integral desde 0 a más infinito.
vean que partimos en 2 la integral debido justamente a la simetría. Y aquí nos queda e a la menos 2 veces a por x al cuadrado. Aquí nos lo olvidamos, diferencial de x, y esto es igual a 1. Aquí tenemos una integral que de repente es bastante común realizarla por otros métodos no tan analíticos. Aquí podemos hacer una conversión de repente pasarlo a coordenadas polares, o en el caso de que tengamos una tabla de integrales podríamos auxiliarnos de ella. Así que esta integral la podemos encontrar en cualquier libro de cálculo o de matemática avanzada, y nos dice en las tablas de integrales que la integral en este caso entre 0 y más infinito de e a la menos, en este caso a la menos 2 por a por x, diferencial de x, es igual a 1/2 por la raíz cuadrada de pi entre 2 veces a. Acá pues de repente en las tablas lo vamos a encontrar de una forma un poco más generalizada, es decir, en lugar de 2ax simplemente puede ser una constante k, pero se hace la adaptación que corresponde. Lo importante es encontrar el resultado de esa integral. Y como el objetivo de la clase pues no es tanto resolver integrales complejas, así que de repente puede ser válido que busquemos ese valor ya como algo conocido. O podemos utilizar algún software de integración y sería perfectamente válido. Así que nos queda la expresión 2 veces a al cuadrado, y ya con el valor de la integral conocida es 1/2 por la raíz cuadrada de pi entre 2 veces a. Y eso pues sabemos que va a ser igual a 1. Así que aquí pues resulta bastante fácil. Tenemos por acá que el 2 se cancela y nos queda la expresión de la forma a al cuadrado multiplicado por la raíz de pi entre 2 veces a, y esto pues es igual a 1. Si despejamos entonces a al cuadrado, al despejar esto pues podemos simplemente invertir el numerador y el denominador, es decir que quede 2 veces a entre pi, aplicando pues los extremos y medios. Esto pues sabemos que también puede ser escrito como 2 veces a entre pi a la 1/2, porque es una raíz. Así que si despejamos para a al cuadrado, obtenemos que a sería igual a 2 veces a minúscula entre pi. Y aquí sería a la 1/4, porque recordemos que al sacar raíz, pues lo que vamos a hacer es elevar ambos lados a la 1/2. Así que nos queda algo similar pues a lo que mencionamos inicialmente con respecto a las potencias. Así que este valor de a pues es el que normaliza la función, es decir, el que nos asegura pues que la probabilidad máxima va a ser justamente 1. Tenemos entonces la respuesta del primer enunciado. Ahora vean que el segundo enunciado nos dice de que calculemos cuál es el valor esperado o el valor más probable. Así que el valor más probable o valor esperado es un concepto que en estadística se le suele conocer como esperanza matemática. Y de la fórmula de la estadística sabemos que la esperanza matemática o valor esperado es igual a la integral, en este caso desde menos infinito hasta más infinito, de x por f de x diferencial de x. Esto según la estadística. Pero si aplicamos entonces a la función de onda ese conocimiento, tenemos que el valor esperado sería igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por la función de onda conjugado diferencial de x. Y vean que se escribe de esta manera porque cuando multiplico un número complejo por su conjugado, lo que obtenemos es justamente la magnitud de la función de onda al cuadrado, que es la densidad de probabilidad que ya hemos trabajado en el inciso anterior. Así que esto que está acá perfectamente bien puede ser sustituido por la función de densidad de probabilidad, que es la función de onda al cuadrado. Así que tenemos entonces que el valor esperado sería la integral, en este caso de menos infinito hasta más infinito, de x por la densidad de probabilidad diferencial de x. Lo interesante de esto es que ya conocemos quién es la densidad de probabilidad y ya sabemos quién es la densidad, la función de onda elevada al cuadrado, que lo hicimos justamente por acá
cuando elevamos pues este término al cuadrado. Así que nos queda ahí a cuadrado por e a la menos 2ax al cuadrado, que vamos a introducirlo justamente en esta integral. Así que nos queda que el valor esperado o valor más probable va a ser la integral de menos infinito hasta más infinito de x. Y aquí pues nos quedaba multiplicando por un a al cuadrado por e a la menos 2 veces ax al cuadrado por diferencial de x. El valor de a al cuadrado pues ya lo conocíamos, de hecho lo podemos hasta sustituir, pero debido a que podemos anticipar algo del resultado, lo vamos simplemente a sacar y luego hacemos la sustitución si es necesario. De menos infinito a más infinito de x por e a la menos 2ax al cuadrado diferencial de x. Esta integral como tal pues puede resultar un poco compleja, pero podemos valernos de algo, de una propiedad de las integrales. Recordemos que esto que está acá pues es una función par. Y eso lo demostramos justamente probando un valor cualquiera, 2 y menos 2. Entonces demostramos efectivamente que la función pues es par. Pero x en sí mismo es una función impar. ¿Qué significa que una función sea impar? Que si yo evalúo la función en x, es lo mismo que la evalúe en el negativo de la función evaluada en menos x. O dicho de otra manera, f de menos x es igual a negativo f de x. Y x es una función impar. Así que, si yo multiplico una función impar por una función par, el resultado de toda esta expresión junta es una función impar. Así que estos son conceptos de repente de álgebra, de análisis de funciones. Así que tenemos una función impar y los límites son simétricos. Y ustedes recordarán que si tenemos una función impar en límites simétricos, la integral pues es fácil de calcular porque es justamente 0. Es decir, si yo tengo una función, por ejemplo, entre menos infinito hasta más infinito de una función diferencial de x, pero sé que f de x es una función impar, sabemos de antemano que el resultado de esta integral va a ser 0. Así que todo esto se vuelve 0 debido a ese criterio. Así que tenemos que el valor esperado sería a cuadrado por 0 y es justamente 0. Ahora vean por qué no hicimos la sustitución de a en su momento, porque resultaba conveniente de repente dejarla por ahí. Así que el valor esperado es 0. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿qué físicamente qué significa? Para ello veamos el valor de la función de onda o de la densidad de probabilidad. Vaya. Tenemos la densidad de probabilidad que es una exponencial al cuadrado con una función x al cuadrado negativa. Así que si ustedes recordarán también, esa es la misma forma que lleva en estadística una distribución que se le conocía como distribución gaussiana o la famosa campana de Gauss. La distribución gaussiana pues era justamente una exponencial, si recordamos un poco de la función, era alguna constante por e a la menos algo x al cuadrado. Aquí pues habían términos estadísticos que habían que calcular, ¿no? Pero en general su forma era esta. Y si recuerdan, la forma de esa función era lo que normalmente conocíamos como la distribución normal o la campana de Gauss. Así que verán que en este punto la curva es más alta, o sea que la probabilidad de encontrarlo en este punto es mayor que en cualquier punto, porque si recuerdan la probabilidad como tal, pues era el área bajo la curva, ¿ok? Bajo la curva de esa distribución. Así que en el punto 0, en x igual a 0, es donde tenemos la probabilidad mayor. Así que por eso el resultado nos da que la esperanza matemática o el valor más probable de nuestra función de onda es 0. Implica que en el centro, debido a la forma de la gráfica, que lo podemos corroborar, es donde es más probable encontrar en ese caso la partícula. Así que como siempre, esperando que les haya sido de utilidad este video, nos vemos claro en una próxima ocasión. Muchas gracias.